Hoy, 25 de mayo, tenemos nuestra fecha patria, ¿sí? Un día que fue fundacional para lo que es hoy nuestro país. Un tiempo en que había muchos cambios y en que un grupito de personas dijeron, acá queremos empezar algo nuevo, algo distinto. Hoy recordamos esa fecha como parte del país en el que vivimos, en el cual residimos. Quiero tomar esa fecha como punto de partida, tomando la idea esta de un grupo de personas que quieren marcar una diferencia y reconociendo que hace falta un cambio, se ponen de acuerdo y van contando a otros sin saber bien cómo iba a terminar esta semana de mayo con muchos altibajos, acuerdos, desacuerdos, idas y venidas. No sabían bien cómo iba a terminar el resultado de todas esas vueltas. De hecho, lo que conmemoramos como 25 de mayo de 1810, en realidad no terminó de definirse hasta unos años más tarde, con el 9 de julio de 1816, el Día de la Independencia. Fueron años en que un grupo de personas tomaron decisiones fundacionales para lo que es hoy nuestro país. En este capítulo 13 de Hechos, vemos a un grupo de personas que también se deciden a tomar decisiones fundacionales y marcar un cambio en la historia. Un grupo de personas que dijeron, juntémonos porque queremos ver algo diferente. Queremos empezar a vivir un reino distinto, el reino de Dios, y que vaya creciendo y ayudando a distintos lugares. Venimos viendo el crecimiento de la primera iglesia cristiana después de Semana Santa, cuando Jesús muere, resucita, asciende al cielo y envía a sus discípulos a empezar un movimiento nuevo, un movimiento de personas que hablen de ese Jesús de amor. La historia no fue fácil. Empezaron unos 120 personas encerradas, con miedo, no sabían cómo seguir la vida. Y de golpe viene el Espíritu Santo, les da fuerza, les da poder. Enseguida eran 3.000. Después, a las poquitas semanas, eran 5.000. Y entendían que Dios estaba haciendo algo muy especial. Pero no fue fácil. En Hechos capítulo 6, como mencionábamos el domingo pasado, hubo un primer punto que fue difícil para la comunidad. Eran poquitos. Y de esos primeros diáconos que mencionaron, rápido, en el capítulo 7, vemos el primer mártir cristiano. Jesús había sido crucificado unos meses antes y ya rápido teníamos el primer mártir que moría por predicar a Jesús. Me imagino a la comunidad con mucho dolor, sufriendo ver uno de los suyos que terminaba su vida aquí en la tierra. Pero esa comunidad, con todo el dolor que tenía, se aferró a la misión que Dios les había dado y decidieron seguir adelante y seguir avanzando en lo que Dios les había pedido. No se quedaron quietos, pensaron, ¿qué haría Esteban si estuviera entre nosotros? Esteban predicó uno de los sermones más maravillosos antes de ser martirizado. Y la comunidad no se quedó con la muerte de Esteban, se quedó con el mensaje de Esteban. Y ni bien pudieron, siguieron avanzando en la misión que Dios tenía para ellos. Hoy llegamos a Hechos capítulo 13, donde hasta acá venía la comunidad dispersándose, capítulo 8, hay persecución, entonces los cristianos se dispersan por todos lados de la región y llevan su fe. Aunque los apóstoles se habían quedado, pero todos los demás iban a regiones nuevas y compartían la fe donde sea que llegaban. En Hechos 13 llegamos a Antioquía, donde hay también un antes y un después. Vamos a ver cómo llegó esta misión hasta Antioquía y por qué fue tan importante para el desarrollo de la iglesia después. Hoy, nosotros como iglesia también estamos llamados a un tiempo de decisiones fundacionales. Estas decisiones fundacionales no son solamente qué voy a hacer mañana, cuál es el objetivo para este año, sino tiene que ver con la identidad de quiénes somos como pueblo. Dijimos el 25 de mayo, definió nuestra identidad y por eso lo recordamos con tanta presencia y año tras año decimos,
marcaron un antes y después para lo que somos, para nuestra identidad. Esta gente, esta comunidad de Hechos 13 también marcaron un antes y un después. Y creo sinceramente que hoy podemos nosotros como comunidad también tomar decisiones fundacionales. La visión que estamos mirando hacia adelante es que seamos una iglesia que no se mira solamente para adentro, sino que se anima a mirar para afuera. Una comunidad que no es solamente centrípeta, sino centrífuga, que no atrae para sí, sino que envía una identidad misionera. El propósito de hoy es que Dios nos llama a ser una iglesia con amor radical y espíritu misionero. Entiendo que al hacer esta serie sobre Hechos, estamos enfocando mucho en esa comunidad inicial. Los primeros cristianos que se juntaron y empezaron a vivir lo que es la iglesia. Y alguno puede mirar de afuera, si alguien está escuchando por streaming o acá y todavía no es parte de esta iglesia, parece desconectado, como esto es para ellos, no es para mí. Es como para los cristianos. Y ustedes saben, acá hay mensajes que son más enfocados en fortalecer a los que ya tienen fe y otros mensajes más llamados a desafiar a los que están en la búsqueda de fe. Está perfecto. Hoy este mensaje apunta a las dos partes en realidad, a los que ya tenemos fe, a un compromiso con la identidad que Dios quiere darnos como comunidad de fe, pero también a los que todavía miran de fuera a esta comunidad para que sepan mejor de qué se trata ser iglesia y lo que Dios nos está llamando. En realidad, cuando esa comunidad incipiente empezaba a florecer, había mucha gente mirando que no entendían. ¿Qué hacen estos cristianos hablando de Jesús sabiendo que los pueden matar? ¿Por qué no se callan? ¿Por qué no vuelven a su casa? Y que no insistan con esto que es tan peligroso. Y esta comunidad decidió que no podían callar lo que habían experimentado. La previa de Antioquía, lo voy a tratar de hacer breve, está en Hechos capítulo 11, conexión con el domingo anterior. Dijimos, empezaron en Jerusalén, pero hubo dispersión. Algunos de ellos llegaron a Antioquía. Posiblemente Nicolás es uno de los que es mencionado que fue a Antioquía. ¿Por qué hablo de la identidad? Porque Antioquía, dice la Biblia, es el primer lugar donde le llamaron cristianos a este grupo de seguidores de Jesús. No era solamente un grupo de gente que iba creciendo y cada vez eran más. Los reconocieron como seguidores de Jesús. Y creo que es interesante sacar el concepto tal vez moderno de la religión o de la iglesia y ponernos en los pies de esa comunidad que la identidad más grande que tenían era: yo sigo a Jesús. Jesús crucificado y resucitado. Dice Hechos capítulo 12, el siguiente capítulo, que la palabra crecía y se seguía multiplicando. ¿Y qué pasa en 13, que es lo que ahora nos vamos a meter? Hay una transición de una iglesia, Antioquía, que recibe el mensaje y se pone el firme propósito de ser una comunidad enviadora. Por eso nos pareció propicio. Nos pareció que Dios está hablando mucho a esta comunidad también. Dios nos llama a ser una iglesia con amor radical y espíritu misionero. Vamos a ir versículo por versículo, Hechos capítulo 13, el texto que leyó Nahuel, y lo voy a separar en tres partecitas pequeñas. Una comunidad diversa, una comunidad generosa y una comunidad aventurera. Vamos, primer versículo, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Menciona un grupo de líderes. Por un lado vemos primero que está diversificándose el liderazgo. Es decir, el liderazgo no se quedó concentrado en unos pocos, los mismos de siempre, sino que empiezan a surgir otros líderes. Y esos líderes que empiezan a surgir son distintos. Vienen de distintos lados. De hecho, una lectura un poco más minuciosa de este texto nos muestra que era un grupo de líderes muy diverso étnicamente. Porque algunos, los primeros dos, están mencionando que vienen muy posiblemente de África del Norte, una cultura distinta. Después menciona también a Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, posiblemente parte de
el aspecto más político del Imperio Romano. Pero juntos, nucleados bajo el seguimiento de Jesús, son la nueva fuerza de liderazgo de esta comunidad incipiente. ¿Por qué me parece interesante la diversidad cultural que se daba en este grupito? Porque en definitiva una comunidad con diversidad cultural está más abierta también a preocuparse por otras culturas. Una comunidad cerrada culturalmente se preocupa solo por sí mismo. Pero una comunidad abierta culturalmente tiene vínculos y redes con otras culturas y se preocupa para que ellos también puedan recibir el mensaje del Evangelio. No voy a avanzar mucho más acá porque este es el tema preciso del domingo que viene. Una comunidad diversa culturalmente. Así que lo voy a dejar por ahí nomás. Versículos 2 y 3, una comunidad generosa. Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Entre toda esa gente, comunidad, percibe la comunidad esta voz, la guía del Espíritu Santo. Dice, ahí hay dos que están muy metidos en esta comunidad. Vengan, los voy a llevar a otro lado. Esa es la primera generosidad. No está hablando de recursos, no está hablando de dinero, está hablando de personas. Y Dios dice, ustedes son una linda iglesia, juntitas, se aman, se cuidan, pero los voy a convocar a salir de su comodidad y algunos de ustedes los voy a mandar para otro lado. Me imagino que para muchos habrá sido difícil. Decir, no nos molestes, si estamos bien como comunidad, nos gusta, nos llevamos bárbaro, nos cuidamos mutuamente. Pero Dios tenía otro propósito. Hay dos partes acá, desafiantes y que requieren valentía. Por un lado, Bernabé y Saulo, que también tienen que decir, Dios me va a sacar de acá. Ya tuvimos que estar de acá para allá y ahora me va a mandar a otro lado. Tuvieron que aceptar el desafío. Es decir, si Dios me quiere en otro lado, allá voy. Pero la comunidad tuvo que decir también, y los dejo ir. Pero mirá que predica bien este Saulo, no me lo saques. Yo quiero escucharlo siempre a él. Y Dios dice, no, te lo saco, porque hay otros que necesitan más de él. Y entre ustedes saldrá otro Saulo que predique bien y listo. No pasa nada. Pero si no, uno se acostumbra a lo que tiene y no está abierto a lo que Dios quiere. Me imagino interrogantes que son muy reales hoy cuando hablamos de misiones. Cuando uno participa en conferencias misioneras se escucha mucho. ¿Por qué hacemos tanto esfuerzo en mandar en misioneros a lugares tan lejos, que hace falta tantos recursos y tanto envío, si acá a la vuelta también hay necesidad? Hay un concepto dentro de las misiones globales que se llama, y ya es un poco anticuado y desactualizado, pero seguimos usando el término, se llama ventana 1040. Es un término que se utilizó para describir una zona del mundo donde no había llegado el Evangelio, por lo menos de manera demasiado firme. 1040 se refiere a los paralelos, del paralelo 10 al paralelo 40 del hemisferio norte, y se había identificado esa zona como la menos alcanzada en el mundo. Teniendo en cuenta que una de las misiones que Jesús habla en el Evangelio es que el Evangelio llegue a todas las partes del mundo. Entonces estos especialistas en misiones dijeron, bueno, ¿dónde falta? Miremos el mundo, hasta dónde llegó y hasta dónde no llegó. Y empezaron a poner más énfasis en ese lugar. Y se da muy seguido que los países que se consideran alcanzados, es decir, que está el Evangelio, la fe cristiana, existen iglesias que predican el Evangelio, dicen, bueno, pero nosotros necesitamos seguir creciendo. Todavía tenemos iglesias débiles, tenemos iglesias chiquitas, tenemos mucho para hacer. Hay necesidades también económicas en nuestros países, tenemos que dar ejemplos morales. Y viene alguien que dice, no tenés idea. Vamos a esos países y no hay nada. Y vos pensás que tenés poco, pero ahí no hay nada, ni Biblias, no hay ni un papelito, no hay lugar, nada. Y si no, nosotros somos pocos y nosotros somos menos. Entonces entra ahí una discusión. Necesidades hay en todos lados. Mi punto, pensando en Antioquía, es que no es una cosa o la otra. No es un énfasis acá o un énfasis allá.
sino la complementariedad del llamado de Dios con obediencia. Porque a algunos Dios le dirá, quédate acá. Y a otros Dios le dirá, anda para allá. Y entre los que estamos acá y los que Dios lleva allá, cumplimos la misión de Dios, tanto acá como allá. Lo que es interesante de esta complementariedad es que todos están llamados a participar. Los que van y los que envían. Todos tenemos parte en la misión de Dios. Cuando pasa esto de enviar a los mejores a las misiones o enviar a los llamados, puedes sentir una comunidad de origen que está perdiendo algo. Una historia personal. En la iglesia de Temperley, donde fui pastor 6 años, cuando yo llegué ya había un proyecto de empezar nuevas iglesias. Y se identificaron barrios más o menos cercanos donde esta iglesia presbiteriana de Temperley podía soñar y visionar empezar una comunidad nueva. Bueno, algunas pudieron avanzar, otras se terminaron el camino, se identificaron que finalmente no había fuerza para seguir avanzando, pero con una Dios preparó gente para que se comprometa con una nueva comunidad. Es la iglesia que hoy está presente en Remedios de Escalada. Ayer estuvieron algunos de allí también. Cuando yo era pastor, ya estaba avanzado el plan misionero, pero nos tocó una parte difícil. En un momento hubo que decirle a un grupo de hermanos y hermanas de esa iglesia, ustedes vayan. Y claro, es una lástima, porque generalmente esas personas son personas que sirven, trabajan y están en la escuela dominical y están en el grupo de oración y cada tanto presiden o están en la alabanza y de golpe no los tenés. Y decir, oh, ¿y ahora cómo hacemos con todo esto que tenemos que remarla de abajo? Pero es increíble cómo vez tras vez, cuando una iglesia envía a algunos llamados para empezar una misión nueva, Dios inmediatamente levanta a otras personas. Porque Dios no va a privilegiar una cosa sobre la otra. Dios es un planificador, un estratega excelente. Cuando Dios envía a alguien, ya tiene otros preparados para levantar. Por eso, una iglesia generosa no apunta solamente al dinero necesario para hacer misiones, sino a las personas que Dios llama también para involucrarse. Una comunidad diversa, una comunidad generosa, voy a ir al tercer punto, una comunidad aventurera, que se anima a más, que se anima a salir de su zona de confort. Versículo 4 empieza formalmente lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo. Uno dice, estamos en el capítulo 13. En realidad, la misión de Dios ya se estaba moviendo. Había avances, lo hemos visto, cómo la comunidad se fortalecía, se crecía, se incluían familias. ¿Cuál es el cambio real acá? Que hay ahora un plan oficial, un plan estratégico de enviar misioneros. Hasta acá era más natural, orgánico, podríamos decirlo. Acá empieza un plan intencional, es decir, queremos enviar misioneros. Y por eso se le llama el primer viaje misionero de Pablo. Voy a conectar esta partecita con la primera lectura que hicimos en Génesis capítulo 12, que también es un llamado de Dios. Cuando Dios va y le dice a Abraham, vas a dejar todo lo que tenés, deja tu familia, te quiero mandar a otro lado. En ese primer versículo, Abraham no entendía mucho. No tenía detalles de cómo era el plan. No sabía bien a dónde iba a ir. Me lo imagino charlando. Dios le dice, deja lo que tenés y anda donde te voy a ir. Dale, ¿para dónde? Para donde yo te muestre. Ok, ¿y dónde freno? Donde yo te muestre. ¿Y cuándo salgo? Cuando yo te diga. No sé, no entendía mucho. Pero dice que sin perder tiempo Abraham se levantó, obedeció y caminó por fe y no por vista. Y después le explica el propósito. Y dice, yo te voy a bendecir para que seas de bendición. No te voy a bendecir solamente para que vos estés bien, disfrutes la vida. Yo te voy a bendecir, eso es una promesa, para que vos vayas y bendigas a otros. Ahora es interesante esto. Cuando hablamos de Abraham, uno podría pensar que ese llamado a Abraham es universal. Que a todos Dios nos va a decir, deja lo que tenés, deja tu tierra, deja tu parentela y te mando. Y sin embargo no es la realidad. A Abraham y a muchos otros, Dios les dijo, deja tu tierra, tu parentela
y te voy a mandar a otro lado. A otros, Dios les dijo, quédate en tu casa, quédate con los tuyos y preocupate por tu vecino. A unos les dijo, andá, a otros les dijo, quédate. Pero a todos les dijo, compartí lo que yo te doy. El misionero no es solo el que va a una zona no alcanzada. El misionero también es el que se queda y se ocupa de su barrio, de sus vecinos. Es una misión en todo lugar. Por eso el libro de Hechos nos muestra esta progresión. Desde Hechos capítulo 1, versículo 8. Serán mis testigos en Jerusalén, el barrio, el lugar donde vivo. Algunos se ocuparán de Judea, la región. Otros irán a Samaria, otra región. Y algunos hasta lo último de la tierra. Algunos irán hasta Buenos Aires. Y de Buenos Aires se irán no sé a dónde. Pero desde donde vivimos vamos expandiendo la misión de Dios. Algunos vecinos viven en Pilar y Escobar y Maschwitz. También ahí es importante encontrarnos. Poner un espacio de conexión donde brille la luz de Jesús. Alguno podría pensar, pastor, ¿cómo me voy a pensar como misionero si todavía ni siquiera termino de entender mi fe? No entiendo ni siquiera quién es Jesús y de qué manera cambia mi vida. ¿Quién es este Jesús? Y yo tengo que salir a ser misionero. Bueno, para que no haya dudas, te voy a contar quién es Jesús. Jesús es quien dejó todo por amor, para que nosotros podamos encontrarnos con Dios, tener paz en nuestro corazón y sumarnos a un proyecto de vida que construya un pueblo distinto. Jesús vino y vivió como nosotros. Se jugó como misionero a vivir entre nosotros para mostrarnos un camino distinto y para convocarnos a una misión diferente. Abraham no entendía del todo, pero aceptó el seguimiento. Muchos de estos discípulos que terminaron siendo apóstoles, al principio no entendían. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, dice Marcos 3, versículo 14, que los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Todavía no entendían nada. No entendían ni siquiera quién era Jesús. Pero Jesús ya los había elegido, puso algo en su vida, en su corazón, y los convocó a una vida distinta. Decirle sí a Jesús, en primer lugar, es incluir muchos sí que vendrán después. El primer sí es decirle, Jesús, yo quiero algo distinto. No termino de entender todo esto de la fe, no entiendo bien el Evangelio, pero si Jesús, vos me estás llamando, yo quiero decirte que sí. Y ese primer sí abrirá muchas otras puertas para que nuestra vida marque una diferencia. Quizás hoy tengamos que decirle todos, Jesús, yo quiero decirte que sí. Para algunos será la primera vez que le dicen, Jesús, yo te digo que sí, que vengas a mi vida, que entres en mi corazón. Para otros será un sí adicional, es decir, sí, Dios, seguí haciendo algo especial en mi vida. Finalmente, cambio de tema. ¿Cómo termina el pasaje que leímos? Hechos capítulo 13, versículo 5. Parece que termina raro. Cambia de enfoque. Un comentario al pasar, que para mí no es al pasar en absoluto. Termina diciendo el versículo 5, después de todo el viaje misionero, los lugares que iban y demás, tenían también a Juan como ayudante. ¿Quién le preguntó? Es raro. ¿Por qué dicen tenían también a Juan como ayudante? Juan era de los más jovencitos y dijo, aún desde su juventud, yo me voy a comprometer también como seguidor de Jesús. Yo voy a ir, yo me juego, quiero estar, quiero aprender. Ustedes son los misioneros, yo voy con ustedes, los voy a mirar, quiero apoyar, quiero acompañar, quiero jugarme por esto. Este Juan a mí me habla, acá dice Juan, entendemos teológicamente que se refiere a Juan Marcos. Juan Marcos es uno que también desde su casa misma vivió la fe. Dice Hechos 12:12 también que en la casa de su mamá se juntaba una iglesia, o sea que mamó de alguna forma esa fe y ese compromiso con la misión de Dios. Es el que terminó escribiendo después el Evangelio que tenemos, que se llama Evangelio de Marcos. Es este mismo, que sale como asistente. Esta frasecita al pasar me habla de nuevos líderes,
de ocuparse también en la nueva generación, de decir, bueno, no solamente tenemos una diversidad cultural, una diversidad de llamados distintos, sino que también una comunidad misionera se ocupa de la formación de los nuevos líderes que van a llevar esta comunidad y esta fe hacia el futuro. Una comunidad misionera se ocupa de las nuevas generaciones. Eso será el tema dentro de 2 domingos. Pueden ir agendando. Porque el libro de Hechos nos muestra esto, una primera generación de discípulos fresquitos, con un poco de miedo, no sabían bien. Después, con la ayuda del Espíritu Santo, son líderes fuertes y que van y comparten y animan a otros también a sumarse. Pero después la tercera generación, es decir, otros empiezan a surgir que llevan lo que Dios había hecho un poquito más allá. Terminamos pensando que el 25 de mayo empezamos a pensar en una comunidad que decidió animarse y tomó decisiones fundacionales para nuestro país. Una comunidad que no se quedó encerrada en la costumbre, en el statu quo, dependemos de otro país, no pasa nada. Una comunidad que decidió jugarse. Y en Hechos nos muestra una iglesia que decidió jugarse también. Invertir en las misiones no es olvidar el lugar donde estamos, sino también mirar más allá donde Dios quiere que estemos. Pensemos hoy, para el cierre, en personas que pasaron antes que nosotros, que fueron parte del ímpetu de esta comunidad hasta lo que es hoy. Y pensemos en los que ya no están, que fueron fundamentales, cada uno con su llamado, con su personalidad, con sus dones, con su contribución. Que ese movimiento pueda seguir a través nuestro, de generación en generación. No nos quedamos mirando hacia atrás, miramos hacia adelante. Los que tenemos recorrido en la fe, los que están recién dando sus primeros pasos. Pero Dios nos nuclea juntos para que generación tras generación podamos compartir la misión de Dios. Vamos a terminar con una oración. Hoy tenemos bautismo, hablando de generación en generación. Así que le voy a pedir a la familia que se vaya preparando con los chicos. No sé si ya está acá Fran o hay que ir a buscarlo. Si hay que ir a buscarlo, vayan. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias porque tu llamado a involucrarnos nos sorprende. Porque no pensamos que tenemos algo demasiado especial para ofrecerte. De hecho, muchos de nosotros necesitamos que hagas algo en nosotros mismos para que podamos fortalecer nuestra fe, conocerte mejor. Para algunos que están acá, conocerte por primera vez. Pero nos deslumbra que nos llames a algo más grande, que nos tengas en cuenta, que quieras que contribuyamos a tu misión. Gracias por este privilegio. Ayúdanos, Dios, a ser una comunidad misionera que se ocupa de los que están a la vuelta, de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, y también que miramos hacia afuera, hacia lugares donde hay mayor necesidad aún. Danos, Señor, la valentía que tuvieron esos primeros cristianos para vivir nuestra fe aquí y ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.